Saludos cordiales. Para los que no me conozcáis, me llamo Susana Hospital, trabajo en una farmacia y todo lo relacionado con la salud, aparte de mi profesión, es para mí de gran interés. Pues eso, vamos a hablar de cómo cuidar nuestra salud en este entorno tan adecuado y tan propicio a que repensemos algunas cositas sobre eso, sobre nuestra salud. Y espero que al acabar la charla también esa curiosidad por seguir, saber más cositas de salud también en vosotros también se suscite y que pueda ir incrementándose. Pues venga, vamos a ello. ¿De qué hablaremos fundamentalmente? Bien, he pensado estructurar la charla en estos tres ejes que son importantes para nuestra salud. El primero sería el eje de la actividad física, también y el central, el eje de la alimentación, y finalmente también algún apunte sobre el eje emocional, afectivo y relacional, que como veremos contribuye de una manera también no menos importante en nuestra salud. Estos ejes no son ejes estancos, es decir, entre ellos están muy relacionados y en muchos casos van a estar funcionando a la vez. Pero para facilitar un poquito la estructura de la charla, me ha parecido interesante distinguir estos tres ejes. Fundamentalmente hablaremos de algunos conceptos. También realizaremos algunas actividades en el transcurso de la charla, para así un poquito también haber un poquito de interacción con vosotras. Bien, ¿y por qué el eje de la actividad física el primero? Porque es el gran olvidado. Nos hemos dejado de mover, y nuestra vida ha pasado a ser muy sedentaria. Y ese apunte, bueno, en este momento pues os propongo que hagamos un pequeño ejercicio que sería repensar nuestra movilidad diaria, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Cerramos los ojos y pensamos, por ejemplo, en la mañana, cuando estamos estirados en la cama, si, por ejemplo, cogiéndonos las rodillas en la cama estirados y ladeándolos de un lado para otro, ya empezamos a mover, pues nuestra espalda, ahí nuestra columna. Hacemos un poquito de bicicleta, quizá en la misma cama, estirados. Nos sentamos en la cama antes de levantarnos enseguida. Hacemos alguna respiración profunda. Nos ponemos en pie. Estiramos nuestros brazos, nuestro cuerpo. Intentamos aguantar el equilibrio de puntillas, por ejemplo. Enseguida, después del aseo, etcétera, vamos de seguida a desayunar o nos ponemos ropa cómoda y unas zapatillas y, por ejemplo, vamos a buscar el pan andando o hacer un pequeño paseo que nos dé el sol. Después, quizá vamos a nuestra actividad diaria, no siempre en transporte público o en coche particular, sino que caminamos. Después de la actividad diaria normal nuestra, que puede ser más o menos sedentaria, quizá hacemos algún paseo más o vamos al gimnasio o nos gusta y tenemos posibilidad de nadar, etcétera. Es decir, aquí os invito a que hagáis un repaso de cuál es vuestra movilidad diaria. Hay una ayuda ahora muy fácil, que son los móviles, que los ponemos preparar para que cuenten nuestros pasos. Parece ser que por debajo de los 4.000 pasos diarios en toda nuestra actividad del día, sí que sería como por debajo de esos 4.000 pasos indicaría una vida más sedentaria. Ahí ya pues podríamos tener como un pequeño indicador de que a lo mejor aquí hemos de trabajar un poquito en otro sentido. Pensar también que tenemos en nuestro organismo, tenemos un aliado que nos ayudará mucho a contribuir en nuestra salud a través de la actividad física, que es el músculo. El músculo está formado por unas células que contienen en su interior un organelo que son las mitocondrias. Las mitocondrias son grandes laboratorios o grandes máquinas
a partir de las cuales se obtiene la energía. Esta energía la obtiene a partir de dos combustibles fundamentales. Uno es la glucosa y otro es la grasa. Pues bien, según el combustible que utilice nuestro músculo, vamos a obtener unos beneficios u otros. También según la intensidad de ese ejercicio. Cuando ese ejercicio es un poquito más intenso, es decir, nos cansamos un poquito más, quizá luego cuando lo acabamos, este ejercicio más intenso, no nos sentimos bien, pero después nos reporta un gran bienestar. El concepto se llama hórmesis, es un ejercicio un poquito más intenso, pero que después nos ayuda a sentirnos mejor. Y eso es así porque el músculo, cuando se ejercita de esta manera, libera una sustancia que nos hace sentirnos bien, a nivel bioquímico, es decir, a nivel de molecular. Hay distintas sustancias que ese músculo libera que cuando se ejercita nos ayuda a contribuir a nuestra salud metabólica, también a nivel del sistema nervioso porque contribuye a nuestra neuroplasticidad, etc. Por tanto, trabajemos ese músculo porque también con su contribución nos va a ayudar a sentirnos también mejor y a una buena salud. Hoy se considera la masa muscular, es decir, la cantidad de músculo que tenemos, un buen indicador de salud, además de los glicemia en sangre, el colesterol, hay varios indicadores de salud, ¿de acuerdo? Pero el músculo, la cantidad de masa muscular, es hoy en día uno de los indicadores de salud. Por tanto, cuidémoslo y cómo se cuida, ejercitándola y con una buena alimentación, como comentaremos más adelante. ¿Y qué tipo de actividad física podemos realizar? Hay una actividad física básica, que es la actividad cardio. Esta con cualquier movimiento, con cualquier actividad física que hagamos, pues es aquella que nuestro corazón empieza a funcionar, ¿no? Respiramos a lo mejor más rápido, etcétera, pues por ejemplo caminando, ¿no? Hay otra que es una que se llama de resistencia. En esta ya hemos de superar un obstáculo, ¿vale? Por ejemplo, caminar pero ya en cuesta arriba, o subir unas escaleras, o coger peso. O realizar, por ejemplo, trabajo como las sentadillas, ¿de acuerdo? Sería una actividad física en la cual, porque bien el cambio de postura nos representa un esfuerzo, ahí ya trabajamos más la resistencia. Este trabajo de resistencia ayuda mucho al músculo. Por otro lado, también hay un trabajo de flexibilidad y de equilibrio, que no lo hemos de olvidar, puesto que la nutrición de nuestras articulaciones viene a partir de la movilidad de nuestras articulaciones. Nos hemos de ir moviendo para aumentar nuestra flexibilidad, nuestra nutrición de esas articulaciones, que es muy, muy importante y más conforme nos hacemos mayores, ¿de acuerdo? Y ese equilibrio, como os decía, de ponernos, por ejemplo, de puntillas y aguantar unos segunditos de puntillas sobre nuestros dedos de los pies para, o por ejemplo, caminar en línea recta, caminar erguidos, es decir, cuidar todas estas cosas posturales también nos van a ayudar a una mejor estabilidad, menos caídas, etc. Bien, vamos a continuar. Y ahora vamos a empezar con el eje de la alimentación, que sería el tema central de la charla, ¿de acuerdo? En primer lugar, un pequeño glosario, muy pequeñito porque hablaremos de algunos conceptos para así que queden todo bien claro, ¿no? El concepto de alimento-nutriente. Alimento es lo que comemos y nutriente son aquellos componentes que después de la digestión del alimento nuestro cuerpo necesita para funcionar, ¿de acuerdo? Aquí podemos poner una pequeñísima actividad, que es pensar algunos alimentos, qué ingredientes tiene y qué nutrientes nos van a aportar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el hummus. El hummus es una comida que es muy conocida. Sabemos que fundamentalmente contiene garbanzo, unas gotitas de limón. ¿Y qué nutrientes nos va a aportar? Pues bueno, ahí tenemos fibra, pues también hay proteína, ¿de acuerdo? Minerales, fundamentalmente.
Cuando en el supermercado compramos un alimento, miramos la etiqueta por detrás y allá pone composición nutricional. Pues esa composición nutricional se refiere a los nutrientes que podemos obtener a partir de ese alimento. Entonces, aquí os propongo que miremos un momentito o que prestemos atención a esas etiquetas y a partir de la lectura de esas etiquetas, sobre todo lo que se refiere a la composición de los nutrientes, podamos ver si ese alimento es, bueno, tiene unas características que son interesantes para nuestra salud. Otro alimento, el guacamole. El guacamole contiene fundamentalmente aguacate, tomate, cebolla. Hay personas que, bueno, que lo hacen con cilantro, etcétera. Bueno, pues ¿qué nutrientes nos van a aportar? Fundamentalmente, en fibra, una grasa interesante, una grasa del aguacate que es muy saludable, también vitaminas y minerales, ¿vale? Y, por ejemplo, otro alimento que podemos plantearnos ahora que contiene o qué nutrientes nos puede aportar es la leche de avena. Un poquito de fibra, también hidratos de carbono, etcétera, ¿vale? Un poquito de sal, ¿de acuerdo? Pues bien, con esta actividad lo que os invito es que cuando compramos un alimento en el supermercado o en la tienda de costumbre, también nos acostumbremos a mirar esta composición nutricional, puesto que de ahí también podremos conocer si aquel alimento pues, puede ser interesante también, no solo porque tiene buen gusto, sino también porque nos nutre de la mejor manera. Bien, respecto a la alimentación, he estructurado este punto, ¿no? en tres partes. La primera, en qué comemos. La segunda, en cuánto comemos. Y la tercera, en cuánto comemos. ¿De acuerdo? Para centrarnos en el punto de qué comemos, vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es movernos en la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí sí que os invito a que volvamos al pasado para enfocar bien el futuro. Hace 4 millones de años, nuestro antecesor se llamaba Australopithecus. En aquella época, era una época de gran sequedad y los Australopithecus vivían cerca de grandes lagos y se alimentaban fundamentalmente de pescado y caracolinas. El pescado fundamentalmente contiene grasa. Por tanto, hace 4 millones de años hasta 2 millones de años, nuestros antepasados comieron fundamentalmente pescado. ¿De acuerdo? El género Homo, con el Homo habilis, existe desde hace 2,6 millones de años. El Homo habilis era una especie fundamentalmente carroñera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando había una cacera por parte de otras especies y quedaba ya los restos de un animal, el Homo habilis fundamentalmente comía, pues a lo mejor los tuétanos, es decir, algunas partes de restos que quedaban de esa pieza, ¿de acuerdo? Comentar que cuando en esa ingesta se produce una reacción interesante a nivel digestiva. Perdón. Estaban preparados a ingerir este tipo de alimentos, pero el sistema inmune de alguna manera se preparaba para si en este caso había algunos patógenos, pues podían contrarrestar con su sistema inmune la acción patógena de los mismos. ¿Y cómo respondía? Activándose este sistema inmune. La activación del sistema inmune, como sabemos, lo sabemos por la COVID, etcétera, esta pandemia que hemos pasado, sabemos que la activación del sistema inmune pone en marcha
moléculas inflamatorias, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para estar alerta y, si es el caso, pues paliar la posible patogenicidad de lo que comían, porque comían carroña, ¿de acuerdo? Después de esta ingesta, y si no había esta situación de resolución de un posible patógeno, esa inflamación cesaba, se resolvía sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pues bien, esta característica que la heredamos de nuestros antepasados se mantiene, ¿eh? Por tanto, tomemos este dato que es interesante. A continuación aparece el Homo erectus. El Homo erectus, aquí empieza el Homo erectus a utilizar el fuego como una ventaja ya evolutiva, porque es un fuego ya buscado, ¿eh? Es un fuego que no era casual, sino que ya se utilizaba. Y con el fuego, como decía, tenemos una ventaja aquí evolutiva muy interesante, porque podemos cocinar ya la comida, ¿eh? Lo que cazaban, lo cocinaban, y esto aumentaba la disponibilidad de los nutrientes de estos alimentos, ¿no? En lugar de comer la carne cruda, pues la comían cocida. Otro dato respecto a estos antepasados nuestros. Obtenían la energía, como os decía, para sus músculos, no a partir de la glucosa. No obtenían esa glucosa porque en aquel momento no ingerían ningún alimento que proporcionaba glucosa, ¿de acuerdo? Obtenían ese músculo, la energía de la grasa, de la grasita, que os comentaba antes, que el músculo necesita para funcionar. Por tanto, durante más de 2 millones de años, la energía la obteníamos de otros nutrientes que no eran la glucosa, ¿vale? Siguiendo en la línea del tiempo, ya nos vamos a acercar un poquito más pronto, y es a partir de hace 10.000 años, es decir, relativamente hace muy poco, que empieza la agricultura y la recolección ya de frutas, etcétera, ¿no? Ahí sí que se introduce como nutriente los hidratos de carbono de los cereales, de las frutas, etcétera. Por tanto, con esto, ¿qué quiero decir? Claro, esta línea evolutiva, que todavía bueno, rige de alguna manera nuestra fisiología, hace que, según qué nutrientes, pues nuestra genética, que es la que responde a todos estos años de evolución, quizá no está preparada, no ha tenido tiempo a prepararse a estos nuevos nutrientes que se van incorporando. O sea, lo que ha pasado hace 10.000 años a nivel genético para incorporarlo en nuestro funcionamiento normal, es muy difícil, ¿no? que esa genética se haya adaptado cuando hace 4 millones de años que funcionamos de una manera distinta. Es más, hace 100 años o quizá 50 se introduce en nuestra dieta los alimentos procesados, todavía hace muy poco, con lo cual estos alimentos procesados, que contienen unos nutrientes muy distintos a los que ingerían nuestros antepasados, nuestro cuerpo es que no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Es un poquito la idea que os quería comentar, para mirar a nuestro futuro, pero saber de dónde venimos. Por tanto, ya hemos hablado de qué comíamos en comparación de lo que comemos. Y os he hablado también del concepto de inflamación, esa inflamación que se produce siempre que comemos. Por eso, después de comer, necesitamos reposar, porque se produce esa inflamación, que es algo que ya funcionaba en nuestro cuerpo hace muchos años, millones de años. Y aquí sí que os propongo una actividad que sería, bien, que situemos en esa línea del tiempo los alimentos que os indico aquí en la imagen, ¿no? Por ejemplo, las caracolinas, ¿dónde las situaríamos? Quizá no es necesario que lo hagamos ahora, que lo pensemos cuando podamos. Las caracolinas, ¿dónde están? Los huevos, el pan, el pescado y el ketchup. Y a partir de ahí, pensar
cómo nuestra fisiología puede responder con esa mirada evolutiva a procesar esos alimentos de la mejor manera. ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguir. ¿Y cuál es la dieta más interesante o qué es lo que la ciencia nos dice que podemos comer, aparte de tener estos conceptos evolutivos? ¿Cuál es la dieta más completa, más interesante, más saludable? Pues bien, es la dieta mediterránea. El conocido cardiólogo Valentin Fuster ya lo indica, ¿no? Y nos dice que es la dieta mediterránea, si hablamos en términos generales, porque en la alimentación no se puede hablar de una dieta buena para todo el mundo, pero la dieta mediterránea es aquella que tiene un estudio clínico con muchos individuos, miles de individuos que durante un periodo de tiempo prolongado de tiempo se comen este tipo de dieta. Y hay un grupo control que no es así, ¿vale? Esto se denominan estudios de intervención y en este caso, dada la muestra que se utilizó para este estudio, pues es suficiente sus conclusiones para que tenga una validez clínica, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que con este estudio lo que sí que se vio es que había muchísima menos incidencia en los pacientes que habían ingerido la dieta mediterránea durante ese periodo prolongado de tiempo, había menos incidentes cardiovasculares, menos incidencia de cáncer, que son patologías que se pueden medir, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí animaros a que si hemos de escoger algún tipo de dieta, ir hacia la dieta mediterránea. ¿Cuál es esta dieta? Pues aquí la tenéis indicada. Verduras, legumbres, hortalizas, fruta, también la fruta seca, pescado, huevos. Fijaros que la carne no la pongo porque no habla especialmente, a lo mejor una vez a la semana. Cereales, un poco de cereales, como veis por nuestra evolución tampoco no es el plato principal, podría ser una parte de la dieta, pero no es la más importante, si bien los cereales nos aportan hidratos de carbono, que a su vez nos aportan la glucosa, y esta sí que es un nutriente muy importante para el cerebro y para nuestro sistema nervioso y para el funcionamiento del día a día, pero siempre en cantidades moderadas y, como no, el agua, ¿de acuerdo? Bien. El doctor Valentin Fuster també indica un concepto que se llama inflammaging. El concepto inflammaging se refiere a hacernos mayores con inflamación. Ya veremos alguna situación de inflamación crónica, como ya lo veremos a continuación, pero el doctor Valentin Fuster indica este concepto de inflammaging, que es hacernos mayores simultaneando una situación de inflamación en nuestro organismo. Ya veremos que habrá dos situaciones concretas que nos pueden propiciar esta inflamación. Y él indica que una situación de inflamación, no de dolor, sino una inflamación que no hace dolor, que se refiere a cómo funciona nuestro metabolismo o alguna disfunción a nivel digestivo, si esa inflamación es crónica, pues es un parámetro que no ayuda a nuestra salud, ¿de acuerdo? Por eso ahí vamos a introducir en nuestra dieta unas aliadas, que son nuestra microbiota intestinal. La microbiota intestinal son aquellos microbios que habitan en nuestro intestino. Entre todas las microbios que habitan en nuestro intestino, hay muchísimas más células que todas las de nuestro cuerpo, es decir, habita en nosotros unos seres, unos microorganismos que van a tener un papel fundamental y también en cuanto a lo que se refiere a lo que comemos. ¿Por qué? Porque su contribución, tanto para el sistema inmune, nos aportan vitaminas, nos ayudan a absorber nutrientes, como puede ser el hierro, etcétera,
nos aportan también energía, nos ayudan metabólicamente a cómo procesar mejor la glucosa. Esas bacterias, esas levaduras, incluso virus, también hay beneficiosos. Si los cuidamos, pues en general nuestro organismo funcionará mejor. ¿Y cómo cuidar esa microbiota? Pues con lo que comemos. Y estos microbios, ¿cómo se nutren? Pues se nutren de fibra. Hay una fibra que quizá nosotros no aprovechamos, pero que estas bacterias sí. Y al nutrir estas bacterias, esto es lo que se llama prebióticos, favorecemos el crecimiento de estas bacterias. La microbiota intestinal se conoce que un sinónimo de buena salud es su gran diversidad. Existe alguna situación en la que esta diversidad se pierde. Con la edad, lo normal es que esta diversidad de microbios se vaya perdiendo. En contrapartida, ¿cómo podemos contribuir a una mayor diversidad, que sabemos que es lo más interesante para contribuir a nuestra buena salud? Pues variar nuestra dieta, variar el tipo de fibra. Hay diferentes fibras, por ejemplo, las fibras que vienen de los hongos, la fibra que viene de la fécula fría, la patata fría, la pasta fría, el arroz frío, la que viene de consumir, por ejemplo, frutas rojas, arándanos, moras, etcétera. Todas estas fibras, y bien diversas, nutrirán a distintos tipos de microbios. Contra más diversa será esta fibra, mejor nutrida estará nuestra flora. Por tanto, en ese plato, en esa dieta que hablamos que sea mediterráneo, el máximo tipo de colores. ¿Para qué? También para favorecer a nuestra microbiota. ¿De acuerdo? Una de las situaciones en las cuales se ha visto que se pierde la diversidad microbiana, como os decía, indicador estupendo de salud, es en la obesidad. En la obesidad, la diversidad microbiana se reduce muchísimo. Están aumentadas unas bacterias que se llaman bacterias proteolíticas, en detrimento de bacterias que producen moco y producen otras que se denominan reguladoras, y es como si disminuyéramos muchísimo esa variedad. En estas personas que son obesas, pues una de las estrategias quizá a lo mejor sería también mejorar esta diversidad bacteriana, puesto que también aumentando el tipo de bacterias y microbios en general que hay en el intestino, también es fácil, que ayuda a contribuir a que esta obesidad, aparte de un tipo de dieta más concreta, pueda disminuir. ¿De acuerdo? Pues no perdamos de vista a estas bacterias que son nuestras grandes aliadas, ¿vale? Por otro lado, otro concepto dentro de la alimentación, aparte de lo que comemos, sería cuándo comemos. Aquí nos vamos a remitir a la manera de cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona como un reloj, es decir, hay procesos que se producen en unas horas y procesos que se producen en otras. El principal marcador de lo que se produce en nuestro cuerpo es el ritmo día-noche, el ritmo circadiano, ¿de acuerdo? A partir de los conocimientos que sabemos de la cronobiología, sabemos que nuestro cuerpo funciona de esta manera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, la temperatura corporal no siempre es la misma. Sabemos que por la noche, cuando dormimos, esa temperatura corporal aumenta. Justo antes de despertarnos, desciende bastante bruscamente. Luego vuelve a subir un poquito en la hora de la siesta. Y a la tarde ya empieza a bajar un poquito hasta la noche. Y luego, como os comentaba, mientras dormimos, vuelve a funcionar. Otra de las hormonas que funcionan según si estamos de día o estamos por la noche es el cortisol.
El cortisol es la hormona del estrés. Por la mañana se segrega la mayor parte del cortisol. ¿Por qué? Porque nos hace estar alerta para las diferentes actividades que realizamos durante el día. Pero ¿qué pasa? Que a la noche desciende. ¿Por qué? Porque si estuviera elevado, pues no nos ayudaría a dormir. Conforme pasa el día, la liberación de cortisol, como sabéis, de las glándulas suprarrenales, disminuye para ayudarnos a dormir. Otra de las sustancias que también puede contribuir a todo el tema digestivo es la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad, ¿de acuerdo? La leptina, cuando comemos y durante un periodo de esta ingesta se realiza a partir de los 20 minutos, dice al cerebro, esta sustancia que se llama leptina, que dejemos de comer, ¿de acuerdo? Por otro lado, la leptina también se segrega por la noche, es decir, por la noche, que es la hormona de la saciedad. Esta hormona que se segrega por la noche impide, claro, de alguna manera, que por la noche nos levantamos a comer. Por las noches nos sentimos saciados, ¿de acuerdo? Por tanto, en ese sentido, se producen distintos ciclos o distintos ritmos de liberación de sustancias. Otra hormona muy interesante, que es la que procesa los hidratos de carbono de nuestra dieta, que es la insulina. La insulina es la que hace que a partir de los hidratos de carbono que ingerimos en nuestras células se incorpore la glucosa. ¿De acuerdo? Sin esta insulina, la glucosa no entra en nuestras células, en nuestro músculo, en nuestras células del sistema nervioso, etc. Por tanto, es una hormona muy importante que sin esta, la glucosa doncs, no podría incorporarse en estas células. Pues bien, la glucosa se libera de una manera muy eficiente, dependiendo de lo que comemos, pero la manera más eficiente que funciona la insulina es de 10 a 12 de la mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que el hidrato de carbono que ingeramos en ese periodo será mejor procesado por parte de la insulina que no en otro momento, ¿de acuerdo? Reservemos ese periodo para la ingesta de estos hidratos de carbono cuando hay situaciones en las cuales es interesante una restricción, como veremos, de hidratos de carbono para nuestra salud, ¿de acuerdo? Por otro lado, por la noche, si ingerimos hidrato de carbono y por tanto se libera insulina para procesar estos hidratos de carbono, esta insulina por la noche es incompatible con la melatonina, que es la hormona del sueño, que también se libera con un ritmo y se libera por la noche. Es decir, cuando ingerimos hidratos de carbono por la noche y sobre todo un poco tarde, esos dulces o a lo mejor 3 o 4 piezas de fruta, y es por la noche, entonces la insulina y la melatonina son incompatibles y no trabajan bien juntas, no funcionan bien. Por tanto, evitar en ese sentido esos hidratos de carbono por la noche para que la melatonina, que es la hormona del sueño, nos ayude a dormir. Con ello, comentar que estos ritmos de liberación de sustancias normalmente son curvas, son curvas. Más bien, un buen indicador de salud sería que esas curvas fueran bien marcadas, el cortisol que se libere bien por la mañana y baje por la noche, la insulina que se libere de la mejor manera por la mañana y peor por la noche, etcétera, ¿Por qué? Porque esos ritmos así, bien amplios, van a permitir unas buenas funciones de nuestro organismo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una situación, por ejemplo, de obesidad? Pues esos ritmos, que han de ser más o menos sinusoidales amplios, se aplanan, ¿de acuerdo? Perdemos, de alguna manera, el ritmo, un aplanamiento de estos ritmos circadianos, es decir, que dependen del día y de la noche, indica que el cuerpo está desorientado. Las sustancias se liberan en un momento que no se han de liberar, etc.
ahí se habla de desincronización, se ha perdido la sincronización. Indicar, en ese sentido, una opción interesante para en esos ritmos aplanados en algunas situaciones, que esto se puede medir, por ejemplo, con la temperatura corporal, etcétera. Se mide, se puede medir cómo son estos ritmos, y en situaciones ya patológicas, ¿no? Como una obesidad importante, pues hemos de volver de nuevo a sincronizar estos ritmos, ¿no? Y hay 3 sincronizadores importantes. Uno es la luz solar, es decir, durante el día que nos dé el sol, salir afuera, que nos dé el sol de luz natural, por la mañana sobre todo. Otro de los sincronizadores importantes es las 3 ingestas, es decir, comer por la mañana, mediodía y noche, no comer por la noche y evitar, dentro de lo posible, comer continuamente. Si os acordáis, esto también liga con lo que comentábamos de la inflamación cuando comemos. Si estamos permanentemente comiendo, ¿qué pasará? Que tenemos una situación de inflamación permanente. Recordar el concepto de inflammaging. Por tanto, esas 3 ingestas, a mes de sincronizar nuestro reloj biológico, también va a permitir que la inflamación disminuya, ¿de acuerdo? Y el tercer sincronizador es la actividad física, es decir, cuando realizamos la actividad física por la mañana, estamos ayudando a sincronizar también nuestro reloj biológico. No estaría para nada indicada la actividad física 2 horas antes de irnos a dormir, porque esto sí que altera también el descansar bien. Otra de las situaciones que puede pasar cuando estos ritmos están aplanados es que dormimos mal. Por tanto, todo lo que sea para marcar estos ritmos de una manera lo más marcada posible, valga la redundancia, con estos 3 parámetros que os he dicho aquí, nos ayudará mucho a dormir mejor, que nuestro cuerpo funcione de una manera como eso, como un reloj que es, ¿de acuerdo? Antes de pasar a cuánto comemos, una pequeña actividad que tiene relación con también con la inflamación, que os he ido comentando durante este apartado. La inflamación, en ese sentido, podemos coger una cinta métrica y medir nuestro contorno cintura. Sería al nivel de la cadera, encima del hueso de la cadera, el hueso de la cresta de la cadera. Y la OMS indica que en mujeres por encima de 88 centímetros o en hombres por encima de 102 ya tenemos un problema. Es decir, mantener esa cintura por debajo de esos valores. ¿Por qué? Bien, ¿qué sucede cuando el perímetro abdominal es mayor de estos valores? Eso quiere decir que en ese perímetro existe una mayor proporción de un tipo de grasa que se llama la grasa visceral, ¿de acuerdo? La grasa visceral es un tipo de grasa blanca con un adipocito, que es la célula del tejido adiposo, que está llena de un tipo de grasa que no es interesante, ¿de acuerdo? Este tipo de tejido funciona como un tejido endocrino. Cuando se acumula, cuando es excesivo, ese tejido empieza también a segregar muchas sustancias inflamatorias, las que se denominan citoquinas. Y esas citoquinas también, bueno, van a viajar por todo nuestro cuerpo, Es decir, pensar que una persona con un perímetro abdominal elevado está produciendo estas citoquinas continuamente y esas citoquinas circulan. Si adicionalmente existe una situación de inflamación en otra parte del cuerpo, como puede ser a lo mejor en las articulaciones o, por ejemplo, en nuestro intestino por un desequilibrio en la flora intestinal
que hace que también exista una inflamación y, por tanto, un mal funcionamiento de nuestro sistema digestivo, de nuestro intestino, pues todo ello no va a ayudar para nada, ¿de acuerdo? Por tanto, esa situación de esos perímetros, alerta, porque son, bueno, no son nada interesantes desde el punto de vista también inflamatorio, que es lo que comentábamos antes. Por otro lado, estos perímetros abdominales altos potencian una patología que se llama síndrome metabólico. ¿En qué consiste este síndrome metabólico? Pues bien, cuando el tejido visceral es muy importante, entonces la insulina deja de funcionar bien, es decir, hace que esos hidratos de carbono que, que ingerimos en nuestra dieta pues no puedan incorporarse en las células de una manera efectiva, y la glucosa que se obtiene por digestión de los hidratos de carbono de los alimentos, la glucosa queda en sangre. Empiezan a elevarse los valores de glucosa en sangre, empieza a haber un poquito lo que se denomina diabetes, en este caso diabetes de tipo 2, y también se depositan en el hígado grasas, con lo cual hay una patología que se denomina hígado graso, en este caso no alcohólico, que conforma toda ella lo que se denomina el síndrome metabólico, ¿vale? Menciono esta patología porque esto antes no existía, de la manera con que comemos, estamos, claro, aquello que no quemas, que no gastas, que de exceso de la comida se acumula en forma de grasa, y es esa grasa visceral que no sabemos procesar bien, ¿de acuerdo? Por tanto, indicar que ese perímetro abdominal, que es otra de los ejercicios que os propongo, ¿no? Ahora, cuando podáis, pues que lo valoremos y que, si es el caso, pues actuar un poquito en consecuencia. ¿Cómo? Pues lo primero, reducir hidratos de carbono. ¿Para qué? Para quemar esas reservas de grasa, para que nuestro músculo, en lugar de glucosa, utilice la grasa de nuestra reserva como fuente de energía. En este caso sí que sería interesante la restricción de estos hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque bajando la grasa visceral, nuestra insulina puede llegar a funcionar otra vez bien. Bien. Por último, hablaremos de cuánto comemos, las cantidades, Hemos apuntado algunas cositas sobre la composición, pero no de cuánto comemos. Bien, teniendo como marco la dieta mediterránea, comentar que las cantidades por lo que se refiere a verduras, legumbres, hortalizas, la fruta con medida, la legumbre también con medida, frutas, hortalizas, los tubérculos, etcétera. En principio, a una persona sana, las cantidades las que se quieran, ¿de acuerdo? Comiendo en esos momentos, estas 3 ingestas importantes, no a cualquier momento, sino marcando esos ritmos de las 3 ingestas. Después habría lo que se llama la proteína, la proteína, sobre todo pescado, los huevos, etc. La carne una vez a la semana, mejor carne blanca o 2 veces a la semana, pero la importancia de la proteína en cuanto a cantidad sí que insistiría un poquito. ¿Por qué? Porque con el tiempo, cuando nos hacemos mayores o a lo mejor en nuestra dieta, acostumbramos a no ingerir la proteína que corresponde. Pensar que una persona que podemos pesar 60, 70 kilos, hemos de ingerir el 10% de ese peso en proteína, es decir, 70 kilos, pues serían 70 gramos, distribuidos en las 3 ingestas, contando que una pieza de proteína, que puede ser, pues a lo mejor una rodaja de salmón de unos 120 gramos, solo contiene 20 gramitos, y así se pueden buscar estas tablas que indican la cantidad de proteína
que hay en cada alimento, asegurándonos este 10%. ¿Por qué? Porque, como os indicaba en el principio, el músculo, aparte de ejercitarlo, también se promueve pues, ingiriendo esta proteína que va a ser la constitutiva de nuestra estructura corporal. Sin esta proteína, también el músculo pues, puede llegar a disminuir. ¿De acuerdo? Ya para acabar este eje de la alimentación, només comentar pues unos consejillos. Sobre todo, escuchemos nuestro cuerpo, miremos qué tipo de alimentación puede ser interesante. Si por alguna situación específica se ha de restringir uno u otro alimento, siempre consultarlo con un profesional de la salud, porque ciertamente hay muchas situaciones específicas. Mi recomendación es esas 3 comidas diarias. Si podéis, no congeléis el pan, irlo a comprar cada día fresco, ingerirlo a partir de esas 10 de la mañana, que va a ser el momento en que podemos procesar ese bocadillo, incluso esa tostada, pues mejor. Y respetar esos horarios, esas 3 ingestas, por la noche no comer, no levantarnos a comer, pues que eso sería un indicador de que alguna cosa no funcione, y intercalar esa actividad física en esos momentos en los cuales bueno, va a ser muy interesante para nuestro organismo. Aquí os he puesto una imagen de esto que os comentaba de los ritmos biológicos, ¿no? Estas gráficas de estos ritmos sinusuales, de las distintas liberaciones de nuestras diferentes hormonas, etcétera, y también de nuestras potencialidades. Cuando podáis, en un momentito lo leéis, es interesante, y sobre todo remarcar este buen funcionamiento de nuestros ritmos circadianos para nuestra buena salud. Solo un comentario muy pequeñito del eje emocional, afectivo, relacional. Somos seres fundamentalmente relacionales. Si no nos relacionamos, nos ponemos enfermos. Nuestra salud mental se deteriora. Quizá lo hemos podido aprender de una manera así, pues por la pandemia también, todos los medios que hay que son virtuales, ¿no? Pues necesitamos estas relaciones porque esto nos hace sentir bien, unas relaciones laborales buenas, un equipo de fútbol, un grupo de amigos, un club de... es decir, todo lo que sea relacionarlos, las personas mayores, no estando solas. Cuidemos este aspecto relacional porque sabemos que hay un eje que es el eje del cerebro-intestino, y al revés de intestino-cerebro, y a partir de que también este eje va a propiciar una mejor o peor salud, también se contribuye con esta bioquímica del organismo, del sistema nervioso, que facilita pues bueno, sentirnos bien, ¿no? Estar acompañados, poder compartir, poder hablar, poder charlar, poder estar y poder relacionarnos con personas, ¿no? Y también otro apunte sobre nuestro bienestar a nivel de lo que hacemos. ¿Por qué? Pues porque el beneficio de hacer cosas que nos hacen sentir bien, por toda esta relación que en definitiva en nuestro organismo todo está relacionado, toda esta relación que hay entre lo que comemos, lo que hacemos y cómo nos sentimos, está todo relacionado, ¿no? Y por eso, pues, invitaros a que también el aspecto emocional lo cuidemos, porque cuando falla, no nos sentimos bien. Entonces podemos llegar, por esta relación entre los distintos, dijéramos, sistemas, ¿no? que rigen nuestra manera de funcionar, pueden llegar a estropearse. Pues ahí insistir un poquito, quizá no sería el tema concreto de mi charla, pero no olvidemos cuidar el eje emocional y afectivo y relacional. Bien.
Muchas gracias por vuestra atención. Espero que esta charla os haya suscitado algún tema, bueno, os haya sido de interés y sobre todo, salud y cuidarnos. Gracias.